Muy buenas noches, bienvenidos a Directo a tu Salud. Hoy tenemos un programa distinto porque tenemos una invitada aquí en el estudio. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Viviana Perdomo. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias por estar con nosotros y sé el esfuerzo que hiciste porque tuvimos muchas idas y vueltas para que puedas estar. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que nosotros acá en Directo a tu Salud tratamos de tener como un hilo conductor. Y vez pasado, un programa que estuvo la doctora Leinado, recién venida de un congreso de longevidad de Londres, decía la importancia que tiene en medicina hoy en día la detección temprana. Entonces queríamos aprovecharte a vos, que sos especialista en oncología, para, bueno, vamos a desenrollar un poquito eso de cuándo podemos y cuándo no hacer detención temprana y qué sugerís vos, por ejemplo, en las patologías más comunes que uno tiene en el imaginario colectivo, no sé, se me ocurre cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, por nombrar algo, que vos nos ilustres en qué es lo que sí vale la pena y qué no, porque hay muchas cosas que se hacen y no valen la pena. Empezá por el que quieras y vamos charlando. Sí, como bien decís, hay como una prevalencia, hay los tumores que son más frecuentes y más conocidos. Algunos son iguales en ambos sexos, pero por ejemplo, en la mama el más común es el cáncer de mama. Y en el hombre el primer cáncer o el de mayor prevalencia es el cáncer de próstata, de acuerdo a la estadística hecha en el 2020 en Argentina. Después comparten en el segundo lugar el cáncer colorectal. Y después está el cáncer en la mujer, el cervicouterino. Y después, en cuarto lugar, el cáncer de pulmón. Antes de hablar esto que vos decís, siempre digo que la detección precoz y conocer es importante porque es una herramienta para la gente saber esto, tener esta información. Y para eso también tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo más comunes o la prevención primaria, teniendo en cuenta qué es lo que provoca estos cánceres más frecuentes. Y después, con cómo lo podemos detectar en forma precoz. Creo que más o menos en las distintas conversaciones siempre, o las distintas charlas, aparecen cuáles son factores de riesgo más común, que es en primer lugar de todo, no solamente es en lo oncológico, en el cáncer, sino también en las enfermedades cardiovasculares, que es el tabaquismo, que es el protagonista, el alcoholismo, la dieta, el sedentarismo, y en una pequeña proporción, porque mucho está la fantasía, es la parte genética o la parte hereditaria. Solamente la mayoría de los cánceres, hay que saber que están provocados en el 80% son esporádicos, idiopáticos, de causa no conocida, no tiene que ver, y el 5% nada más se lo lleva la parte genética. Y teniendo en cuenta de esto y teniendo cuáles son más frecuentes, qué es lo que predispone a padecer ciertas cosas. Y hay algunos cánceres que uno los puede prevenir y hay algunos que podemos hacer lo que se llama detección precoz. En el cáncer de mama hay ciertas cosas que predispone, en un porcentaje chico es la parte hereditaria, como decimos, y el hecho de tener un familiar de primer grado, que son la madre o los padres o los hermanos. Y si no, el hecho, por ejemplo, de la exposición a aquellas mujeres que se exponen lo que se llaman los estrógenos, que es una hormona que los que tienen la menarca, que es la primera menstruación a edad temprana, o la menopausia tardía, son los que mayor predisposición tienen. ¿Por qué? Porque durante más tiempo están expuestos a esos estrógenos. Y después hay ciertas cosas, y también la nuliparidad, o sea, no tener hijos. El uso de anticonceptivos orales, y tiene que ver si lo hace en forma prolongada, aunque con el tiempo eso fue cambiando, porque todo lo que es los medicamentos fueron cambiando y por ahí las dosis o la cantidad de estrógenos que tiene, porque todo disminuyó. Pero también la exposición a eso tiene que ver. Y lo que vamos a hacer, sí, es detección precoz. Siempre, todo lo que vamos a hablar y las recomendaciones siempre tiene que estar ajustada y tiene que estar hablado con un médico, pues son recomendaciones generales, pero uno tiene que ajustar a cada persona. Cada paciente es individual, es único. Antiguamente se recomendaba que el primer estudio que se puede hacer es un estudio de imagen, que es en cuanto a estudio de imagen, que es la mamografía, a los 50 años. Pero ahora, de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, se bajó a los 40 años.
Todo tiene que estar individualizado si también uno tiene antecedentes de familiares primarios de un cáncer de mama. No solamente tiene que ver eso, sino con algo que tiene que ver con la parte de genética, de las mutaciones, los cambios. Si voy muy rápido me vas diciendo. No. Los cambios que se producen a donde está la información de la célula. La célula es la unidad mínima que forma el organismo. Ahí tiene algo llamado ADN, que es donde está la información. Cuando hay cambios en eso, por ejemplo, en algunos genes, por ejemplo los BRCA, que son muy conocidos, yo siempre, cuando hablo de este tema, hablo del caso de Angelina Jolie, que fue conocido en 2013, que se hizo un testeo genético que tenía mutación, cambio de lo que llaman los BRCA, que eso, los que tienen mutado ese gen, tiene predisposición a padecer, por ejemplo, el cáncer de mama. Están los BRCA1 y los BRCA2. Si uno tiene un BRCA1 mutado, tiene el 80% y un porcentaje mínimo también de ovario, porque no solamente a veces predispone esta mutación al cáncer solo de mama, sino de ovario. Y muchas veces cuando hablamos de antecedentes familiares, no solamente de mama, sino si tuvo un antecedente, por ejemplo, de ovario. Y también vamos a ver el hombre de próstata. Entonces, volvamos. En cuanto a los diagnósticos de imágenes, tenemos en primer lugar la mamografía, que se usa a esa edad. ¿Por qué no lo usamos en pacientes más jóvenes, a la mamografía, y sí en adultos? Por una cuestión de la estructura de la glándula. La glándula del joven es más tejido glandular, y ustedes si ven alguna vez una descripción de una mamografía, a medida que pasan los años se va reemplazando lo que es el tejido normal de la glándula por tejido adiposo. Si uno le haría una mamografía en una persona joven, uno no podría detectar y te da falsos positivos. O sea, ¿qué significa positivo? Que encontraría algo que no existe por ahí, por el tipo de formación de la glándula. En una mama joven hay más glándulas, es mejor la ecografía, una mama... Exacto, se favorece con ecografía, y en realidad, si uno tiene una sospecha, una mama joven se favorece más que la ecografía, la resonancia nuclear magnética de mama. Está bien. Y en cuanto a diagnóstico por imágenes. Pero cuando hay más grasa, rinde más la mamo, la mamografía. Exactamente, cuando hay más grasa, o sea, cuando es una mama más grande que está puesto por el tejido adiposo grasa, es mejor la mamografía. Y también una de las cosas que si uno lee es lo que es la autoexploración mamaria. ¿Qué significa? Que uno haga la realización manual en la casa. Eso está bueno, pero en realidad, si uno en lo que llama medicina basada en la evidencia no sirve, porque también uno puede encontrar cosas o siempre tiene que estar, se puede hacer el examen, pero tiene que ir un médico y siempre acompañado para hacer diagnóstico por los que se llaman exámenes complementarios. Eso en cuanto... O sea, mama, ¿vale la pena hacer un estudio? Bueno, el profesional lo va a indicar. Con indicación del profesional. O ecografía o mamografía según la edad, o eventualmente si hay alta sospecha y te queda dudas, resonancia magnética nuclear. Para resumir, pero quiero un punto, quiero pedirte un dato, si lo tenés me interesaría mucho. Es decir, yo opino exactamente lo mismo, que hoy en día se habla de la epigenética, más importante que la genética, es decir, el esposoma, la exposición que tienen los genes que uno tiene al medio ambiente, eso va a determinar si se prenden o no se apagan. Ahora, ¿tenés dato, por ejemplo, de paciente con BRCA1 o BRCA2 positivo? Para que la audiencia entienda, BRCA1 o BRCA2 son un nombre que se le da a unos genes que predisponen al cáncer de mama. Ahora, ¿cuántos de los que son positivos después hacen la enfermedad? ¿Qué porcentaje? Sí, por ahí no me escuchaste cuando dije al inicio, por ahí hablo muy rápido, por eso te digo. Si es BRCA1, el 80% de la posibilidad que desarrolle en algún momento un cáncer de mama. Y si son BRCA2, es menos porcentaje. Menos porcentaje. Ahora bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hago una extrapolación. Por ejemplo, en la celiaquía, la celiaquía es una enfermedad genética y 1 de cada 3 habitantes tiene genética positiva para ser celíaco, pero el 90% no desarrolla la enfermedad. Entonces vos tenés los genes, pero hay algo del medio ambiente que hace que lo desarrolles o no, y es lo que vos mencionabas al principio. Según qué alimentación hagas, según si fumas o no fumas. En el cáncer de mama está muy relacionado al tema del alcoholismo, si tomás o no tomás, eso como que te enciende, si sos sedentario o no sos sedentario. Algo que vos no mencionaste, pero yo lo tengo como dato, es el tema de la obesidad. La obesidad aumenta la frecuencia de no lo mencioné, pero está dentro claro, pero entonces, si vos sumás todas esas cosas y tenés el BRCA, probablemente ahora, si vos no sumás nada de eso,
podés entrar dentro del 20. A eso voy. Sí, tal cual. Entonces, no necesariamente hay que sacarse las dos mamas, como hizo este caso famoso, exacto, si tenés un porque BRCA. en realidad, ¿qué hacer? Porque otro de los temas es ¿qué hacemos ante la positividad? O sea, me hago el testeo, me da un BRCA positivo, ¿qué hago? Porque lo que es, ante esa situación, lo único que tiene que hacerlo se llama profilaxia. ¿Qué indicaría? Y individualizado a cada paciente de acuerdo a la carga que tenía. Claro, antes, porque está bien, porque es importante, porque la decisión, está bien lo que me preguntás, no lo toma una sola persona. Por el impacto que implica esto, porque yo te estoy diciendo, mira, te doy BRCA positivo y tenés un 80%, que es mucho, de desarrollar eso, no solamente de un cáncer de mama, sino de un cáncer de ovario. Entonces, lo que yo te puedo ofrecer es lo que llaman mastectomía profiláctica. Te lo traduzco. Me tengo que sacar las dos mamas y me tengo que hacer oforectomía profiláctica. Me saco los ovarios. Pero, ¿qué pasa? Pero sabiendo que en realidad me reduce el 90% la posibilidad de desarrollarlo. O sea, de desarrollar el cáncer, pero no el 100%. ¿Se entiende? Si me da BRCA, tengo 80% de desarrollarlo, pero si yo me lo saco, me reduzco el riesgo. Al 10. Exactamente, tengo todavía un 10% de desarrollar en algún momento un cáncer de mama. Entonces, por eso la decisión no es lo toma solamente, vos se lo tenés que proponer, pero tiene que ser incluso hasta con un psicólogo, por el impacto que implica. No, ni hablar. ¿Entendés? El hecho de decir, yo tengo porque el resto no sabemos, pero si vos te haces ese testeo y tenés la posibilidad de desarrollar esto, vos tenés algo pensando que en algún momento me puede pasar. Entonces es una decisión en realidad multidisciplinaria. Ni hablar. No, y es una mutilación. Y es una mutilación. Es una mutilación. Y hoy en día, o sea que hay que conocer exactamente esto, el porcentaje. Yo me acuerdo cuando recién se hablaba de esto, fui a una charla y tenía justo era una charla que era de oncólogos y de pacientes. Y una chica me dice, pensando que yo era paciente, me cuenta, vos sabés que yo tengo el antecedente de mi mamá y vos sabés que yo me saqué las mamas y los ovarios de yo y entonces ya no tengo posibilidades. Y justo se habla la charla y se habla de esto. Y la chica quedó reimpactada. Claro. Porque ella estaba convencida que ella ya redujo a cero la posibilidad de desarrollar un cáncer en algún momento. Incluso con esto de yo me saco los ovarios, yo me puedo sacar los ovarios, pero en algún momento puedo hacer un implante peritoneal por un cáncer de ovario que no tengo. No, en otro lado, claro. Y vayamos entonces a otro cáncer común, que puede ser el cáncer de próstata. Y ahí te lo voy a preguntar antes que digas algo, porque es re común que los pacientes vengan y digan, ya que estás, me pones el PSA para ver cómo estoy. Eso, yo no soy oncólogo, pero en mi conocimiento como clínico, no tiene ningún valor diagnóstico, pero me gustaría que vos lo aclares con tu experiencia y vos que estás al tanto de todas las guías actualizadas, si sirve o no sirve y que la audiencia sepa si eso vale la pena o no. Claro. Cuando hablas de PSA es el antígeno prostático. Sí. Por ahí nosotros hablamos de sigla, alguno está familiarizado y otro no, que es normal que se pida dentro de un análisis común y con el resultado ya me quedo tranquilo que no está. El PSA no sirve para hacer diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque puedo tener un PSA que está un antígeno prostático elevado y no implica que tenga un cáncer. Puede tener una prostatitis, que es una inflamación, una infección de la próstata. Y también esto, al no conocer este dato, hace que uno haga después determinadas intervenciones que no son necesarias. Por ejemplo, una biopsia que no es necesaria y cosas que son cruentas. Siempre el PSA tiene que estar acompañado de lo que llama el tacto rectal de la revisación, digamos, de la próstata. Que es una cosa ambulatoria que se hace en el consultorio. Y después la decisión se toma con los resultados juntos, porque va a dar ese tacto rectal, me va a dar ciertas características, me va a dar la sospecha o no si yo puedo tener alguna neoplasia, por ejemplo, un cáncer, o si es una inflamación, y si tengo dudas, otra de las cosas. En cuanto a métodos diagnósticos, están los que llama ecografías. Hay una ecografía que es abdominal, que me rastrean y me miran la próstata por la panza, pero en realidad lo que sirve acá es lo que es la ecografía transrectal, que es un transductor que se pone intrarrectal. Eso sería un diagnóstico más... Exacto, PSA junto con tacto rectal sería para hacer el diagnóstico. Y ecografía en caso que vos quieras si necesito, ir un poquito y más allá. Si quiero ir más allá. Y con respecto al cáncer de colon, que hoy en día es el más frecuente en nuestro país, ¿no?
años atrás era el del pulmón, cuando yo me recibí, Sí. hoy es el cáncer de colon. Ocupa el cuarto lugar ahora el del colon. Por eso, sí, Y sí, después sí. vamos a hablar por qué también. Claro. Pero contame el cáncer de colon, ¿cómo uno puede hacer una detección temprana? ¿Qué estudios están indicados y a partir de qué edad? Ahí está. Bueno, el cáncer de colon es un caso muy frecuente, pero también es muy individualizado cuando me tengo que hacer el testeo. Una forma de hacerlo en forma más fácil de alguna manera, que es lo que es sangre oculta de materia fecal, que eso me va a dar si tengo sangre positiva en la materia fecal para no ir directamente a hacer el estudio. Pero en realidad para hacer el diagnóstico lo que me tengo que hacer es lo que se llama colonoscopía, o videocolonoscopía, que es un estudio endoscópico que va bajo sedación. ¿Cuándo me lo tengo que hacer? En la población general sin riesgo, y ahora les voy a decir cuándo, a los 50 años. Pero es una población con riesgo a los 45 años, que es una población que tiene algún antecedente, por ejemplo, una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Ese paciente tiene que empezar a hacerse la primera videocolonoscopía a los 45 años. Pero si yo tengo el antecedente familiar de un familiar primario, repetimos otra vez que es mi padre, hermano, lo tengo que hacer 10 años antes del diagnóstico del familiar primario. Ejemplo, no sé, tengo a mi papá un cáncer de colon a los 39 años, yo a los 29 años yo me tengo que empezar a hacer la videocolonoscopía. Exactamente. Bueno, entonces, claramente, población general 50 años con algunos antecedentes propios, enfermedad inflamatoria intestinal, 45, y si no 10 años antes del diagnóstico del familiar primario. Perfecto. Y bueno, y con respecto, recién mencionaste algo, con respecto a las medidas en salud, que a veces hay medidas que son muy caras y tienen muy poco impacto en salud, y hay medidas que a veces son muy económicas y tienen un gran impacto positivo. Mencionabas lo del cáncer de pulmón, como cambió de primero, pasó a cuarto, y eso tiene que ver con qué. Tiene que ver con esto, cuando hablamos hoy de cuáles son los factores de riesgo, factores predisponentes, o sea, lleva el mayor porcentaje el tabaquismo. Y tuvo mucho que ver con las campañas antitabaco. Y justo lo mencionábamos en una reunión que nada que ver, que antiguamente se fumaba hasta en los lugares cerrados, y a partir que se empezó a poner eso de no en sus lugares cerrados, la gente empezó a fumar menos, y tuvo impacto, porque uno cuando habla impacto, habla en la incidencia, que es la cantidad de nuevos casos, y en la mortalidad. Y tuvo impacto en la incidencia, en la cantidad de nuevos casos y en la mortalidad por cáncer de pulmón. El cese del tabaquismo. Argentina fumaba el 34% de la población cuando yo me recibí de médico, y hoy fuma el 14%. Así que bajó un 20% la frecuencia, la incidencia de fumadores. Tiene que mucho ver con las campañas, porque las campañas llevan tiempo en ver los resultados. En general, incluso con esto que hablamos al principio, de tener la herramienta, de tener el conocimiento. Porque, por ejemplo, creo que está mucho más en la mente los controles de la mujer. El control ginecológico, la mamografía, la ecografía. Y creo que de a poco, con las campañas, bueno, lo del cese del tabaco tiene que ver con el pulmón, pero no solamente el tabaco tiene que ver con el pulmón, si lo sabemos con la mayoría. No, la polución ambiental, un montón de cosas. Sí, en cuanto al cáncer de pulmón, pero el tabaquismo también, no solamente el factor predisponente del cáncer de pulmón en la mayoría de los casos, sino de esófago, de estómago, orofaringe, páncreas, vejiga, riñón, endometrio. Pero las estrategias son varias, porque para dejar de fumar hubo un auge muy grande con el cigarrillo después de la guerra, de la Segunda Guerra. Es más, y apareció el cigarrillo femenino, hubo como una cosa de que la mujer tomó un rol más importante en la sociedad, y había cigarrillos para mujer, y la mujer empezó a fumar tanto o más que el hombre, porque hasta la Segunda Guerra Mundial fumaba más el hombre que la mujer. Ahí se igualó. Y en Estados Unidos estaban preocupados porque había más cáncer de pulmón en mujeres que en hombres en aquella época, año 49, 50, porque la guerra termina en el 45. Y después vieron una cosa terrible, era que los médicos fumaban en el consultorio y los médicos aconsejaban fumar. Y yo he leído papers en los cuales los médicos decían que el cigarrillo era bueno para la salud. Después, en los 60 ya los médicos sabían que fumar hacía mal. La sociedad no, pero los médicos ya sabían. Y después fue muy duro la lucha en el Congreso para lograr las medidas que vos decís. Sí. Medidas que no haya propagandas, porque las propagandas, el cigarrillo se asociaba al deporte siempre, al éxito. O los etiquetados frontales de los cigarrillos diciendo... Bueno, después no, eso primero se empezó a prohibir, que Marlboro estaba en la Fórmula 1, qué sé yo, Camel, el ídolo de la selva, bueno, todas esas cosas. Después empezaron con los etiquetados, después empezó el tema de que se le aumentó el precio, se ponía mucho impuesto al cigarrillo para que fuera caro fumar.
y finalmente después con la prohibición de fumar con las campañas más intensas en lugares públicos, en trabajos. Bueno, eso ya, por ejemplo, hace muchos años cuando empezó todo esto, vos ibas a un restaurante, a una confitería, y el lugar para fumadores era el 80% del lugar y había un cosito chiquitito para el no fumador. Sí, ahora es al ridículo. revés. Bueno, pero ahora es Sí, al sí. revés, claramente. Y compartir el mismo espacio físico, era de acá 2 mesas para allá, fumabas y vos decís. Pero eso ha cambiado, como vos Sí. decís, pero fue todo un proceso de 20 años, porque Sí. esto empezó en el 2000. Y un pequeño mención con respecto a los cigarrillos electrónicos. El vapeo, sí, sí. El vapeo, que no es inocuo como se cree. No está demostrado que no es inocuo, o sea, no tiene el mismo porcentaje de posibilidad de desarrollar un cáncer, pero tampoco es inocuo. Porque le pone por... No, yo te paso un chivo ahí. Sí. No es inocuo. Nosotros en la medicina ortomolecular, una de las cosas que más nos preocupa es la intoxicación por metales pesados. Exacto. El vapeo tiene metales pesados, claramente. Te intoxica con metales pesados. No sé si tiene los benzopireno, todo lo mismo que tiene el cigarrillo en sí, pero... No sé exactamente toda la composición, pero metales pesados tiene. Sí, por eso te digo, porque se habló, pero nunca se pudo demostrar realmente el porcentaje de la relación, pero no son inocuos, porque mucha gente que hizo, dejó el cigarrillo y lo empezó con los cigarrillos electrónicos pensando que... Pero otras cosas, por ejemplo, vos mencionaste lo de los estrógenos en el cáncer de mama, y me gustaría que charlemos de algo. Una cosa que nosotros hablamos mucho en la medicina funcional, medicina ortomolecular, son de los senoestrógenos, que son sustancias artificiales parecidas a los estrógenos que son disruptores hormonales y generan el mismo daño. Por ejemplo, los envases de plástico. Cuando las botellas de plástico, no es lo mismo botella de vidrio que de plástico, un recipiente para guardar comida de plástico, no quiero mencionar marcas, pero después lo metes en el microondas y lo calentás. Cuando lo calentás, ahí genera todo, sí, generás, eso también. Las bandejitas de plástico que te dan la comida, vos la calentás. Bueno, ¿te acordás las mamaderas que antiguamente eran de plástico, están prohibidas por una... Exactamente, por eso tiene que ser de vidrio. Vos imaginate los packs de gaseosas o de agua mineral que están en los camiones, que vienen viajando al sol. Bueno, eso libera un montón de sustancias. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los bifenilos policlorados que están ahí, los derivados del petróleo, y el tema del PCB, de los transformadores que ahora están prohibidos y demás. El tema de la cosmética, los parabenos, el talato, bueno, todo ese tema se llaman senoestrógenos, y el problema es el cáncer de mama, porque actúan como un estrógeno en el receptor mamario. Lo que pasa es que nosotros queremos resumir en poco tiempo, hablar de un montón de cosas, pero es súper apasionante, cada uno se puede desarrollar en... Sí, no, pero son pequeñas prevenciones, y no solo si podés no tomar anticonceptivos, no solo... tratar de evitar el envase de plástico. Bueno, en tu casa usa un plato de cerámica común para calentar algo. Bueno, son todas cuestiones que es importante ir metiéndose en eso. Hoy los chicos jóvenes miran mucho el tema, viste, de los cosméticos sin parabenos, tienen más conciencia. Sí, buscan claramente eso. Pero a mí me gusta hablar acá en el programa, que vos mencionaste algunas cosas, de prevención primordial. Es decir, a mí me gusta hablar de prevenir las cosas antes de tener los factores de riesgo, porque vos mencionaste muy bien los factores de riesgo. Es decir, una cosa es hacer detección temprana del cáncer, y bienvenido sea para hacer diagnóstico precoz, y el éxito del tratamiento es mayor. Pero habría que tratar, lo que yo por lo menos tratamos de dar información, por eso este programa se llama Directo a tu Salud, que la gente no tenga el factor de riesgo, así que el paciente no fume nunca, entonces no tiene el factor de riesgo porque es fumador, que nunca tenga sobrepeso y sea obeso, que no tome excesivo alcohol y tenga ese factor de riesgo, que no sea sedentario. Bueno, hoy en día lo que buscamos con este programa, y por eso te convocamos, es la prevención primordial, y lo más importante es darle información, que esto te agradezco que vos viniste y hiciste esto, porque que el oyente tenga información. Entonces, cuando vos tenés información, después podés tomar decisiones. Yo siempre digo que la información, la educación en salud es poder de decisión. Exacto. Y es lo más importante. Sí. Bueno, Viviana, realmente te agradezco muchísimo que hayas venido.
para mí, como siempre, sabés que te aprecio un montón, tengo un cariño especial, así que para mí es un gusto que hayas estado por acá. Y bueno, y después te vamos a convocar para ya profundizar un poquito más algunas otras cosas. Hoy fue una primera charla para oncología, sí, en general, sobre todo para la detección, pero después ya vamos a ir avanzando a lo largo del tiempo en el programa, ya meternos un poquito más en las cuestiones un poquito más profundas. Sí, específico. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a vos por el espacio. Un gusto que hayas estado acá. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, tenemos una placa que quiero compartir con ustedes, que es los tips del día, pero alguna información que en base a lo que dijo la doctora Viviana Perdomo, a mí me interesa resaltar y destacar. La doctora habló de los genes, de la importancia de la genética, pero yo quiero compartir con ustedes esta estadística importante. Por ejemplo, el 40%, aprovecho para dar la bienvenida a Eduardo, que está acá con nosotros. ¿Cómo va? Y quiero que veamos juntos esta información, para que vean lo choqueante que es, por lo menos para mí cuando la leí. Que el 40% de las mujeres entre 40 y 50 años probablemente tengan un cáncer microscópico de mama y no lo sepan, y quizás nunca se les desarrolla, y se mueren de otra cosa. Que el 50% de los hombres entre 50 y 60 años tienen cáncer de próstata, y que cáncer de tiroides, más del 50% de los mayores de 75 años lo tienen, no lo saben y mueren de otra cosa. Entonces, ¿por qué algunas personas este tumor microscópico se desarrolla y en otras personas permanece latente a lo largo de toda la vida y no se desarrolla? Eso tiene que ver con que nosotros somos, esto lo dijo hace 2 programas el licenciado en osteopatía Jeremías García, él hablaba de que el cuerpo funciona en equilibrio, decía. Y bueno, hay una serie de mecanismos de protección que él me gustó cuando hablaba de la ley de la arteria, decía él, y yo decía, bueno, nosotros lo llamamos angiogénesis, creo que es que el organismo fabrica o no fabrica vasos sanguíneos de acuerdo a la necesidad. Y bueno, y esos tumores pequeños, si el organismo empieza a fabricar vasos sanguíneos, los alimenta, les lleva comida, les lleva oxígeno y crecen. Y si el organismo no lo hace, eso no ocurre. También tiene que ver, como decía la doctora Perdomo recién, la estabilidad genómica, que ese ADN que tenemos en las células se altere o no se altere, el poder que tiene de regeneración las células madre. Yo siempre hablo de la importancia del microbioma, de los microbios del intestino, que son los responsables de nuestra inmunidad, de nuestra primera barrera de defensa. Por lo tanto, a mí me parece fundamental rescatar esta información de que el equilibrio es lo más importante. ¿Y eso cómo lo logramos? Como dijo recién la doctora Viviana Perdomo, eso lo logramos tratando de prevenir los factores de riesgo. Cuando uno tiene un factor de riesgo, como mencionaba Viviana, o fuma, o es obeso, o tiene dominancia estrogénica, sobrecarga de estrógeno, o exceso de bebidas alcohólicas, o sedentarismo, o una dieta no saludable, bueno, ahí es cuando se produce el desequilibrio. Y una de las cosas que más desequilibra es que yo todo lo he hablado con Viviana y no lo hablamos, que eso en una de las próximas charlas que tengamos con ella vamos a abordar esto, es el estrés. El estrés puede ser un disruptor muy grande que altera todo este equilibrio y permite que el tumor empiece a crecer. Bien. ¿Qué hacemos con los hipocondríacos? Lo pregunto porque por allí se quedó la doctora con nosotros y me hace seña, porque ella sabe que en cierta época de mi vida tuve alguna preocupación manifiesta. Ahora estoy más tranquilo, estoy más relajado, pero no, es un chascarrillo. Tenés que apelar a la epigenética, a pensar que depende, que el poder está en tus manos, que depende de lo que vos hagas, algo puede llegar a ocurrir o no, y depende también, como decía el otro día Jeremías, que el organismo tiene la posibilidad de autocurarse. Y entonces, ahí tenés una gran esperanza y una gran posibilidad. Mucho podés hacer vos.
si bien ustedes hablaron y puntualizaron algunos aspectos de controles, controles para determinados tipos de cáncer, ¿cuándo uno tiene que empezar a pensar en los controles en líneas generales? ¿En qué edad o a qué edad? Y la doctora Viviana fue extremadamente clara. Si vos sos mujer y pensás en el tema de mama, y a partir de los 40, 50, si bien el médico lo va evaluando según el riesgo que tiene el paciente. El único dato puntual, concreto, importante en el hombre, te diría a partir de los 50 el cáncer de próstata, pero en el caso del colon, que es el más importante, fue muy clara y taxativa Viviana. 50 años en la población general empezar con la colonoscopía, 45 años si tienes alguna enfermedad inflamatoria. Enfermedad inflamatoria se llama no al colon irritable que tiene todo el mundo, lo de la panza. No, se habla a la colitis ulcerosa, una enfermedad importante. Ya has hecho referencia. Sí, pero no es lo mismo una cosa, porque decir tengo inflamación no es tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Y como muy bien dijo Viviana, si hay un antecedente familiar importante de cáncer, según a la edad que se le diagnosticó al padre, a la madre o hermano, 10 años antes hay que empezar con los estudios. La primera escala por allí sería el control médico habitual con un profesional de... Sí, de atención primaria de la salud. Primaria. Sí. Y de ahí se evalúa aspectos que tienen que ver con estas cuestiones. No, y si uno está preocupado por algo, yo recomiendo que vean a Viviana o algún oncólogo de cualquiera. ¿Vos estás preocupado? Bueno, anda a ver al especialista directamente. Así como cuando tiene un problema X va directo al gastroenterólogo o tenés mucha tos y vas directamente al neumonólogo. Bueno, acá también, si vos estás muy preocupado, podés consultar con un especialista como ella y ella te va a decir qué hacer o qué no hacer y qué sirve o qué no sirve. Por allí, mientras los escuchaba hablar, pensaba, siempre abordamos la temática desde la prevención, pero mucho también se ha avanzado en el tratamiento. No, sí, si bien claramente. Lo ideal no es llegar al tratamiento, el abordaje de este programa tiene que ver con precisamente pero este programa puede ayudar mucho. Mira, yo voy a meter un bocado que el otro día lo charlaba fuera de cámara con Viviana, que se ha avanzado mucho en el tratamiento del cáncer y con mucho éxito. Por ejemplo, todos tienen en mente lo que es la cirugía, lo que es la radioterapia, la quimioterapia, sí. Pero hoy están los tratamientos inmunológicos y son muy exitosos. De hecho, yo le contaba un caso a ella, charlábamos del caso de Jimmy Carter, que tuvo un melanoma, que cuando yo estudié medicina, cuando hablaba de melanoma era una cosa grave y mortal. Y hoy con esta terapia nueva inmunológica, muchos pacientes se curan, inclusive pacientes con metástasis. Les ponía el caso del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que se curó. Pero charlaba con ella que yo había leído una investigación en la cual, para que veamos la importancia que tiene este programa y los tips que damos, en esa investigación decían que les llamaba la atención por qué algunos pacientes, teniendo el mismo tumor, que es un melanoma, y dándoles el mismo tratamiento de la inmunoterapia, algunos respondían en forma espectacular y se curaban y otros no. Entonces, ¿qué cambia? El mismo tumor, lo que cambia es el paciente, evidentemente. Y entonces se dieron cuenta que el problema estaba en la microbiota, lo que estamos hablando, en los microbios del intestino. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a esos pacientes a darle un tratamiento para mejorar la microbiota, le dieron ingesta de fibra adecuada y de probióticos y lograron que la respuesta fuera de un 80% mayor. Fíjate la importancia que tiene el estilo de vida saludable y estos mecanismos que estábamos hablando recién, la angiogénesis, la microbiota, la inflamación, ¿qué importa? La inmunidad, porque ahí se mezclan las dos cosas. En la microbiota vos tenés la inflamación y la inmunidad. Esos microbios gobiernan un montón de funciones nuestras que son más que importantes a la hora de responder, por ejemplo, a un tratamiento. La base de la pirámide, como siempre decimos, la alimentación. Tenemos alimento del día hoy. Y como siempre decimos, 30 plantas por semana te aseguran que la microbiota funcione bien. Bien, 30 plantas. No 40. Sí. 30. No 40, sí. Si no, la gente va a empezar a buscar plantas. Vos le vas subiendo a todos los programas un poquito. Le subo el número de plantas. Bueno, a ver, el alimento del día. Hoy tenemos un alimento que muchos han escuchado en televisión, ¿no? Que son las crucíferas. Las crucíferas son el brócoli, el kale, el repollo colorado, el repollo blanco, el coliflor, los repollitos de Bruselas.
Y como siempre digo, los brotes de brócoli, por ejemplo, que acá no se consiguen, hay que hacerlos uno, ¿no es cierto? Lamentablemente, los brotes de brócoli tienen entre 400 y 800 veces más potencia que el vegetal en sí. Entonces, el brócoli, para dar un ejemplo, esto es bibliografía médica, evidencia médica, disminuye el riesgo de tener linfoma no Hodgkin un 40%. De tener cáncer de pulmón el 28%, de tener cáncer de mama un 17%, cáncer de ovario un 33%, cáncer de esófago un 31%, próstata un 59% y melanoma un 28%. Es decir, hay muchos alimentos, el alimento del día de hoy es la crucífera porque actúa en un montón de estos tumores, tiene una molécula bioactiva, la crucífera, que es el sulforafano, que es el responsable de esta actividad. Pero podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, la soja orgánica previene el cáncer de mama. Como decía Viviana, la soja evita que el estrógeno actúe en el receptor estrogénico y de esa manera protege. Otro alimento, por ejemplo, el tomate. El tomate tiene una molécula que se llama licopeno, que cuando uno destruye el tomate se hace en forma mecánica por una licuadora, una batidora o lo raya o con calor haciendo una salsa, esa molécula disminuye el cáncer de próstata. Entonces vos fíjate cuántos alimentos tienen mucha influencia en la predisposición a poder tener un tumor. ¿Me crees si te digo que hago un ejercicio? ¿Sí? Estoy tildando los que consumo. Dale. Estoy tildando los que consumo y la verdad que no vengo haciendo muy bien los deberes, pero no va queriendo, tanto. Va queriendo. Muy bien. Bueno, hoy tenemos receta sólida. Voy a dar una receta que yo hago frecuentemente. Yo quiero preguntar porque la gente me consulta. ¿Todas estas recetas de elaboración son propias tuyas? No, digo, ¿la elaborás en tu casa? Sí, pero yo soy horrible cocinando. Yo no inventé esto. No, quiero ser honesto. Yo todo esto lo he aprendido. ¿Pero lo cocinás? Ahora sí, obviamente. Sí. Esto lo hago, claramente. Bien, sí. Perfecto. Es más, lo hago con mucha frecuencia. Un budín de papa y kale, por ejemplo, mucha gente dice, no, el kale no me gusta, no estoy acostumbrado. Acá en Alberti, cuando yo lo empecé a pedir, nadie lo compraba. Pero bueno, el kale es un súper alimento. Entonces, primero vamos a hacer una salsa para poder hacer esto. Es muy fácil de hacer esto, Una salsa con tofu. El tofu es queso de soja orgánico, se compra en la dietética, acá en la dietética que nos auspicia hay siempre. Entonces vos ponés media taza de tofu. O sea, lo cortás como un queso, llenás media taza y tenés media taza de tofu. Lo pones en la licuadora o en un recipiente para usar una mini pimer, una cucharita de mostaza, una cucharadita de salsa de soja. Recuerden que la salsa de soja es media salada, cuidado si alguno tiene problemas de hipertensión arterial. 2 cucharitas de vinagre de manzana, una cucharita de cúrcuma, un poco de pimienta negra y se mezcla todo en la licuadora. Y uno le puede ir agregando un poquito de agua para que tenga la consistencia que uno quiere, tipo salsita, porque a veces falta un poco de agua, depende del tipo de queso de soja y demás. Entonces eso lo tenemos hecho. En la licuadora hicimos esa salsita. Entonces después, según la gente que vaya a comer, más o menos de una papa grande por persona o 2 papas chicas, uno corta la papa en cubos, por ejemplo 4 papas, lo pone a rehogar con una cebolla y un poquito de aceite de oliva en una sartén, y luego se le pone una taza de caldo, como dijimos el otro día, si quiere adelgazar, que no le ponga el aceite de oliva, y uno pone una taza de caldo vegetal, y las papas cortadas en cubito, y las cocinas 10 minutos nada más, para que se pongan un poquito blandas. Ahí como le pones una tapa a la sartén para que se cocinen 10 minutos. Entonces después, en un bowl grande, mezclas las papas con 2 tazas de kale lavado. El kale es un vegetal verde, como la espinaca, como la lechuga. Lo lavás, lo cortás y uno lo prensa bien con la mano. Y bueno, y mezcla todo eso. Mezcla las papas con el kale y con esa salsita que hicimos. Mezclas todo, lo pones en una fuente como está ahí
y se pone al horno para que se rostice, ¿no es cierto? 30, 45 minutos. Y ahí tiene una comida súper rica, súper nutritiva. Tenemos cebolla. Le puedes poner ajo. Le puedes poner ajo a esto. Yo no lo puse porque hay gente que le gusta, que no, pero el ajo es muy bueno para la salud. Le puedes poner papa. Apareció ajo, la papa, cebolla. No hemos nombrado, me parece, la papa. Como la papa es un excelente alimento, conjuntamente con la batata y el boniato. Si vos ponés la escala, el mejor es la batata roja, después el boniato, después la papa. En nutrición, digamos, ¿no? Porque la batata roja tiene polifenoles, además, que es ese color bordó típico que es tan bueno para la salud. Pero acá tenemos una muy buena receta para ir incorporando las crucíferas, el cake, porque hay gente que no le gusta comerlo en una ensalada, bueno, o lo que fuere, ¿no? Bien. Y hay batido. Y tenemos un batido porque aquel que lo quiere incorporar todos los días, aparte esto se hizo muy famoso, gente muy famosa ha hecho un libro de esto, así que sobre estos batidos verdes. Entonces, uno en una licuadora, como siempre decimos, puede poner kale o brócoli. Quiero preguntarte, ¿sí? ¿por qué los batidos? ¿Por qué recomendás muchos batidos? Pues es una manera de incorporar todo de una sola vez y ya tenés todo, y tenés la cuota necesaria del día. Bien. Es una manera, pues si comer y no, bueno, y no me hice la ensalada con el repollo, no, y no comí el kale y no me hice. Entonces, bueno, desayunás y te tomás un vaso de este batido y ya está. Es como tomarte la pastillita, el remedio a la mañana y ya lo tenés. Bien. Entonces, una taza de kale o de brócoli, cortado brócoli crudo, el kale también, media banana, puede ser media manzana, o si no, berries o frutillas, media taza, ¿no? Esto, si uno quiere realmente un gran batido anticáncer, acá tenés un montón de beneficios. Esto lo hice a propósito. El kale y el brócoli tienen el sulforafano, dijimos que disminuye el cáncer en un montón de porcentajes, un montón de cáncer, lo dijimos claramente. La banana aporta fibra. Los berries o frutillas tienen los polifenoles que son antiangiogénicos. Estos claramente impiden que el tumor crezca. Las semillas de lino tienen un efecto muy importante anticáncer también, sobre todo anticáncer de mama. La leche de soja, dijimos lo mismo, que tiene un gran poder contra el cáncer. Y la cúrcuma es anticáncer en general, pero sobre todo de colon. Mencionamos en un programa anterior los beneficios en la poliposis múltiple familiar que tenía la cúrcuma. Y la pimienta negra aumenta 2000 veces el efecto de la cúrcuma. Entonces acá tenemos plantas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y un condimento 6. Y muchos de estos tienen el efecto que nosotros queremos buscar antiogénico y anticáncer. Esto lo descubrió el doctor William Li. El doctor William Li, investigador, que él trabajaba estudiando drogas contra el cáncer inmunoterápicos, precisamente, en inmunoterapia trabajaba. Y él descubrió que muchos alimentos, yo tengo la lista con todas las rayitas del poder antiangiogénico de cada droga, que muchos alimentos tenían el mismo o más poder que las drogas. Obviamente esto hecho en laboratorio, porque hay que diferenciarlo en medicina. Una cosa es un estudio en laboratorio con un estudio en humanos, es otra cosa. Pero él descubrió que en placas de Petri, que son esos vidrios así redonditos, él ponía células tumorales y ponían de un cáncer X y ponía, por ejemplo, una droga y mataba un montón de células tumorales. Pero ponía frutilla, el ácido elágico, y ocurría lo mismo. Ponía soja, ocurría lo mismo. Ponía brócoli, ocurría lo mismo. Entonces, bueno, hay muchos alimentos que tienen un gran poder anticancerígeno. Bueno, eso fue lo que él descubrió y yo recomendé el libro acá, recuerdo en algún programa que se llama Comer para vencer la enfermedad, el libro que le escribió, tiene un portal muy importante y bueno, y dice cosas sumamente interesantes. Las proporciones
a gusto. No, dije una taza de kale, media taza de berries, Y después, media banana, si uno una le quiere banana. agregar más por gusto, está. Que te Digamos, hagas un vaso medio grande y listo, no es necesario. Yo cuando a veces hay pacientes que le doy, le digo, hacete una jarra si querés de 2 litros, andarla tomando durante el día. Claro, Que no, claro. Pero mínimo un vaso que tome, después vemos. Bueno, tenemos que vender. ¿Qué va a vender Programa. usted? Ah, el programa Tenemos que próximo. vender. Bueno. Tenemos el próximo programa, Sí. una invitada, es pediatra, ella es la doctora Naitimo, pero ella es presidente de la Sociedad Argentina Health Coach. Así como nos metimos con osteopatía, nos vamos a meter con un tema para que la gente conozca. ¿Qué es el Health Coaching? Que está tan de moda hoy que hay Health Coach. El Health Coach es una persona que ayuda al médico y a los pacientes en los tratamientos y trata de favorecer que los pacientes generen hábitos saludables. Vamos a hablar con Anaitimo, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Health Coaching. Así que está hecha la invitación. El próximo jueves, la doctora Anaitimo, todos lo que quieran preguntar sobre Health Coaching, muchos quieren estudiar para hacer Health Coaching. Bueno, ella va a ser la persona. ¿Hay que ser profesional o...? No necesariamente. Profesional de la medicina, no. Ella nos lo va a... Dejamos el interrogante abierto. A explicar. Sí, no son todos médicos, claramente. No. Ella sí es médica, pero no son todos médicos. Así que esto ha sido el programa de hoy. Muchas gracias a todos por las preguntas, por los mensajitos. Y bueno, les agradezco mucho haber estado ahí del otro lado. Nos vemos el próximo jueves y que tengan una semana hipernutritiva.